Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. De nuevo está con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Mayor de San Simón. Buenas noches, Wilmar. De nuevo, bienvenido y gracias por estar en el programa. Bueno, te agradezco mucho por la invitación, Silvano. La anterior semana el doctor Azcárraga nos habló de lo que son las cadenas globales de valor y también se refirió a lo que es la participación y la posición que ocupan los países de América Latina en general y en particular de Bolivia en lo que son estas cadenas globales de valor. En esta oportunidad conoceremos algo de las políticas de escalamiento industrial, algo que suena un poco complicado, pero vamos a ver. Empezaremos así entonces. ¿Qué es el escalamiento industrial, doctor Azcárraga? Bueno, gracias. El escalamiento industrial es el proceso por el cual los actores económicos, los países, las empresas y los trabajadores se mueven de actividades de bajo valor agregado a actividades de alto valor agregado en las cadenas globales de valor. ¿Cómo uno mide el escalamiento industrial? Una de las maneras es a través del contenido tecnológico de las exportaciones. En este sentido, se dice que un país se escala en las cadenas globales de valor, por ejemplo, cuando exporta manufacturas de mediana y alta tecnología, ¿no? Entonces, de hecho, en la literatura existen, los bienes son clasificados en 5 tipos, ¿no? Exportación de materias primas, exportación de manufacturas basadas en recursos naturales, de baja, de mediana y alta tecnología. Entonces, por ejemplo, México y China se dice que han escalado en las cadenas globales de valor porque de 1990 hasta el 2010, que son los datos que se tienen disponibles, se muestra que las exportaciones de materias primas de México y de China han disminuido y a su vez las exportaciones de mediana y alta tecnología han aumentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se dice, ¿no? México y China están escalando en las cadenas globales de valor. Es decir, las exportaciones de esos países están teniendo cada vez mayor valor agregado nacional. Obviamente con las diferencias que hay que hacer notar, ¿no? Que China ha escalado mucho más que México, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver el escalamiento con un fenómeno que en la literatura se conoce como la sonrisa, ¿no? La sonrisa se dice que hay que escalar, significa que ha aumentado, que ha incrementado el valor agregado. Eso significa que los países, por ejemplo, están transitando de exportar materias primas, de ensamblar, a hacer actividades de diseño, de ingeniería, ¿no? Entonces están transitando, están avanzando, están transitando, en esa medida están incorporando mayor valor agregado nacional. Y una de las razones por las cuales los países de Asia Oriental han crecido más es justamente por eso, porque estos países han escalado en las cadenas globales de valor. Por eso se dice que los países tigres asiáticos son justamente por eso, digamos, si han crecido mucho más que otros países del tercer mundo y emergentes, es porque han escalado en las cadenas globales de valor, ¿no? Después podemos hablar, por ejemplo, China ha escalado de exportar textiles, cuero, hace 15, 10 años, hoy en día exporta electrónica, maquinaria, transporte, celulares, computadoras, incluso muchas partes y componentes del avión Boeing 777 y del Airbus. Incluso tienen ellos, China ya actualmente está haciendo pruebas de tener su propia marca de automóvil, su propia marca de avión, ¿no? Y además tiene 50 marcas de automóviles, hecho en China. Bueno, todo este escalamiento industrial realmente no es obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál, de acuerdo a la literatura, quién es el promotor de que
un poco impulse o quién es el promotor que haga que se impulse un país a escalar de una posición, digamos así, extractiva, de dotación de materias primas, a producir sus propios productos. ¿Será el Estado? ¿Será el emprendimiento privado? ¿Será la sociedad? Ya, bueno, entonces me parece muy pertinente la pregunta. Entonces, sin embargo, antes de ver eso, digamos, la implicancia de política, a ver, entonces esa es, digamos, la parte de implicancia de política pública, pero antes de eso había que ver, digamos, por qué es importante, cuál es el impacto de las cadenas globales en el desarrollo económico de los países. Las cadenas globales afectan el desarrollo económico porque en los países en desarrollo tienen como 30% del Producto Interno Bruto de las naciones en promedio, representan comercio en valor agregado, frente al 18% de las economías desarrolladas. Y existe evidencia empírica de que hay una correlación positiva entre la participación en las cadenas globales de valor y el Producto Interno per cápita. Es decir, los países que participan más en las cadenas globales de valor son también las economías que crecen más, ¿no? Ahora, y existen efectos directos de participar en las cadenas globales de valor en el valor agregado, en el empleo y los ingresos. Obviamente, esto no es un fenómeno automático, ¿no? Entonces, esto es resultado de coherentes y sistemáticas políticas de escalamiento industrial, que en el caso más exitoso de escalamiento industrial es el caso de China. Y China ha hecho una infinidad de políticas desde la década de los 70 del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿a qué apuntaba China? Digamos, apuntaba, a ver, uno, participar en las cadenas no te asegura, te aumenta las probabilidades de que tengas mayor crecimiento económico. Sin embargo, los efectos positivos sobre el empleo o la generación de ingresos no es automático, porque los países pueden participar y quedar atrapados en la parte inferior de la cadena, es decir, de escaso valor agregado. Entonces, la idea es cómo escalar, cómo subir, y ahí tiene un rol importante. Pues, pero antes de eso, si un país decide que va a participar en las cadenas globales de valor, lo primero que hay que, ahí vienen los elaboradores de políticas públicas, en primer lugar deberían primero identificar y determinar la especialización comercial y la capacidad industrial de cada país y su potencialidad de poder crecer a través de las cadenas globales de valor, ¿no? En primer lugar, entonces, ¿cuál es la especialización comercial y la capacidad industrial en la cadena global de valor? En segundo lugar, deberían evaluarse sendas realistas de desarrollo mediante las cadenas globales de valor. ¿Eso qué implica? Implica tener un plan muy bien estructurado que incorpore los siguientes elementos, ¿no? Primero, había que integrar esas cadenas globales de valor en los planes de desarrollo industrial nacional. Es decir, que crecer a través de las cadenas globales de valor sea parte de la estrategia de industrialización, de la estrategia de desarrollo industrial de cada país. Primer elemento. Segundo elemento, había que favorecer el crecimiento de las cadenas globales de valor creando un entorno propicio para el comercio y la inversión. Asimismo, estableciendo las condiciones previas necesarias en cuanto a infraestructura. Asimismo, había que fomentar el desarrollo de capacidades productivas de las empresas locales, por una parte. Por otra parte, también había que cualificar la formación de los recursos humanos locales, porque solamente de esa manera vamos a poder sacar mayor provecho
de participar en las cadenas globales de valor, porque es importante participar, pero es también importante poder escalar en las cadenas globales de valor. Entonces, para eso hay que dar las condiciones para la inversión, para el comercio, capacitar a los recursos humanos, ¿no? Porque si queremos hacer diseño y ingeniería, hay que capacitar pues, a los recursos humanos en las universidades, ¿no? Decía, un caso exitoso de escalamiento industrial es el caso de China. China hace 10, 15 años exportaba, como decíamos, juguetes, textiles y cuero. Hoy en día exporta electrónica, aeronáutica, maquinaria de transporte. Es un modelo, es un referente a nivel mundial sobre sistema ferroviario de alta velocidad. ¿Cómo lo hizo China? En realidad, hace un par de décadas, China era considerada como la fábrica local, la fábrica global. Es decir, era el lugar en la región del mundo en donde se ensamblaba insumos importados, se decía por la mano de obra abundante y barata, ¿no? Hoy en día, digamos, y eso es cada vez menos cierto, ¿no? Es cada vez menos cierto porque el resultado justamente de esa política de escalamiento industrial, que implicó primero, ¿qué cosa? Que China, primero, permitió que venga inversión extranjera a condición de que dichas empresas hagan transferencia de tecnología. Pero también que transferencia de tecnología, de hecho, condicionaron que al menos 50% de lo que las empresas hagan en China tenga contenido nacional chino. Entonces, ¿qué es lo que pidieron? Transferencia de tecnología. ¿Qué es lo que pidieron? Contenido nacional, ¿no? Y además, resultado de eso, hay un proceso de aprendizaje y de innovación que obtuvo China, ¿no? Entonces, también, ¿qué es lo que hicieron? Entonces, transferencia de tecnología, contenido nacional. Entonces, el resultado de... incluso al principio es cierto que China, digamos, sobre todo ensamblaba insumos importados. Como resultado de un proceso de escalamiento y un proceso de aprendizaje, cada vez más los productos chinos tienen contenido nacional y valor agregado chino, ¿no? Y de hecho, China tiene una fuerte tradición en planificación. De hecho, desde la década de los 70, China ha implementado 4 modernizaciones. En esas 4 modernizaciones tenía como elemento fundamental que elegía y jerarquizaba los sectores que a criterio de China iban a ser los motores del crecimiento económico chino. Entonces, eligieron electrónica, petroquímica, aeronáutica, y en esos sectores hicieron esas políticas de contenido nacional, transferencia de tecnología, mandaron a sus recursos humanos a las mejores universidades del mundo. Las universidades chinas hicieron convenio con las mejores universidades del mundo en áreas estratégicas que desde el punto de vista de ellos era para el crecimiento económico chino, ¿no? Entonces, hoy en día sí han logrado, digamos, escalar, digamos, ¿no? Exportan, como decíamos, celulares, computadoras, incluso, por ejemplo, decía, China tiene 50 marcas de automóvil chino. En general uno dice, no, cuando dice chino, dice, en realidad no tiene, en general, hay como en el imaginario social común que dice, lo chino no es de buena calidad. En general no es cierto eso. ¿Por qué? A ver, entonces decía, hay 50 marcas de automóvil chino. Y de hecho, en el 2011, la mitad de los autos producidos a nivel mundial fueron hechos en China. Las empresas chinas lo que hicieron fueron convenios con la Ford, con la Volkswagen, es decir, hicieron con las mejores marcas de automóvil y en cada sector hicieron convenios con las mejores marcas en la área respectiva para producir lo que ellos dicen. Entonces, si es automóvil chino, en realidad está respaldado por Alemania, por Volkswagen, por Toyota, Japón. Entonces, uno no podría decir que por ser chino no es de buena calidad. Entonces, de hecho, es
Es decir, que lo interesante de este escalamiento industrial es que cada vez más los productos chinos tienen mayor valor agregado nacional chino, y tienen mayor contenido nacional. Entonces, en ese sentido es que China ha podido crecer durante más de 3 décadas por encima del 10%, ¿no? A través del mercado externo. Bueno, doctor, has presentado muchas cosas y yo quisiera un poco retomarlas puntualmente para sistematizar algunos aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista de las políticas, ¿qué se puede hacer para favorecer el escalamiento, así puntualmente? Ya, entonces, el escalamiento, digamos, yo introduje el concepto de la idea fundamental es añadir valor agregado en el proceso productivo, ¿no? Hacer más actividades que tengan valor agregado. Ahora, en realidad, el escalamiento tiene varios matices. Entonces, se puede escalar a nivel de producto, a nivel de sector, ¿no? Entonces, la implicancia que uno puede hacer depende, digamos, a qué escala uno quiere trabajar, ¿no? Entonces, en general, la idea es, escalar significa tener mayor valor agregado nacional en lo que uno produce, en lo que uno exporta, porque eso importa para el crecimiento económico, porque hay modelos econométricos que muestran que lo que un país produce y exporta determina, es un predictor perfecto del crecimiento económico futuro, ¿no? El hecho de exportar manufacturas, el hecho de exportar productos sofisticados, dice que esos países son desarrollados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas? Entonces, pueden ser, digamos, políticas de crédito, de exigir contenido nacional, de transferencia de tecnología, ¿no? Pero un elemento central también de China es que al principio, durante y post-reforma, porque antes hay que recordar que la economía china era economía cerrada, siempre, incluso en la época de apertura, China ha implementado una política proteccionista, ¿no? El argumento de esto es ¿para qué cosa? Para que surja industria nacional, lo que se llama el argumento de la industria naciente. Hay que proteger las industrias nacionales mientras que se formen y se fortalezcan. En realidad, en eso, digamos, es algo que lo incorporaron en la experiencia china, justamente un poco, digamos, porque hay la literatura y hay un economista famoso que dice que ningún país ha sido desarrollado sin tener un sector industrial manufacturero avanzado. Ningún país ha sido desarrollado sin una política industrial coherente y sistemática. Si los países hoy en día son desarrollados, ¿son por qué cosa? Porque exportan manufacturas de mediana alta tecnología. ¿Cómo lo lograron? Haciendo políticas industriales proteccionistas al principio, ¿no? Hasta que surcan, hasta que se fortalezcan. En realidad, y eso no dista mucho de la experiencia de los 50 de América Latina. ¿Cuál es la diferencia entonces entre América Latina y Asia? Es que en América Latina estuvimos siguiendo protegiendo hasta que esas empresas ni siquiera eran competitivas. En China fue un proceso paulatino. Los protegieron, pero después los han abierto a la competencia, ¿no? Entonces, si un país es desarrollado, es porque exporta manufacturas de media alta tecnología, y eso es resultado, recapitulando, de una política industrial coherente, sistemática, al principio proteccionista. Entonces, ningún país en el mundo ha logrado ser desarrollado sin una política industrial. De hecho, hay un economista, Hu Chang, que tiene un libro que se llama Quitar la escalera. Entonces, en este libro, para resumir, en este libro lo que dice este economista, Hu Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, lo que dice es que los países desarrollados adquirieron esa categoría de país desarrollado gracias a una política industrial. Y una vez que ellos han logrado esa categoría, están quitando la escalera. Entonces, no quieren que los países en desarrollo hagan las mismas políticas que hicieron ellos.
¿no? Entonces, eso es, digamos, la idea de quitar la escalera. Entonces, una vez que ellos alcanzaron el nivel económico, no quieren que ellos hagan similares políticas que hicieron. Y además, hay que también reconocerlo, que hoy en día, por la Organización Mundial del Comercio y por varios convenios, cada vez se dice en la literatura que es cada vez menos factible hacer las políticas que China hizo, de proteger su industria, de hacer políticas proteccionistas, de exigir contenido nacional, transferencia. Cada vez es más complicado. En realidad, pero también la literatura también y las experiencias exitosas de escalamiento industrial sí muestran que sí hay espacio, para hacer este tipo de políticas, ¿no? Que sí hay espacio para hacer estas políticas, y es la única manera en que un país podría en realidad escalar, ¿no? Definitivamente el rol de las políticas industriales es un rol fundamental para permitir el escalamiento en las cadenas globales de valor. Sí, es indudable, digamos, el rol de esas políticas industriales coherentes, sistemáticas, de protección de contenido nacional, de transferencia de tecnología, y también algo, por ejemplo, aquí hay muchas empresas que están construyendo varias puentes, ¿no? Entonces son empresas chinas, entonces justamente es el resultado de eso. Entonces, China tiene campeones nacionales ¿en qué sectores? En el sector de telecomunicaciones e información, en maquinaria de transporte, en electrónica y en aeronáutica. Entonces, esos sectores al principio fueron sectores campeones nacionales, hoy en día son campeones globales. ¿Son resultado de qué cosa? Resultado de esa política industrial coherente, sistemática, con una fuerte presencia del Estado, ¿no? Porque indudablemente, digamos, si bien hay espacio para el sector privado, la literatura muestra también que no puede ser más del 20-25% que un país, que el sector industrial podría contribuir a un proceso de industrialización de un país. Entonces, ¿quién está llamado a hacer esta política, esta fuerte política de escalamiento? Es el Estado, ¿no? El Estado es el llamado a hacer estas políticas, porque son políticas de gran envergadura, ¿no? Son políticas que requieren muchos recursos. Y en ese sentido, por ejemplo, se utiliza como un instrumento de la política industrial también las compras gubernamentales, ¿no? Es el Estado que manda a hacer carreteras, que da infraestructura, porque es el que tiene más recursos, indudablemente, ¿no? Y por las implicancias que esto tiene, ¿no? Porque en definitiva esto genera fuentes de empleo, ingresos y en definitiva mejora las condiciones de vida de un país, ¿no? Entonces, porque ya no es posible seguir exportando pues gas, petróleo. Tenemos que exportar manufacturas con cierto contenido tecnológico, ¿no? Entonces, si queremos, con la urgencia de uno decirle, digamos, evidentemente el diagnóstico del gobierno es cierto en este sentido, de que hay que transformar profundamente la estructura productiva y exportadora del país a una estructura de economía del conocimiento, ¿no? De exportar manufacturas de alta tecnología que generen crecimiento económico, ¿no? Ahora, los alcances, las políticas, se podría hablar en otro programa, digamos, ¿no? Entonces, la idea, el objetivo es indudablemente todos estamos de acuerdo en ese objetivo, digamos, los alcances, los mecanismos, los instrumentos de cómo se lo está haciendo posiblemente no sean los más adecuados, pero eso se podría discutir en otro momento. Ojo que el cohete que llevó al satélite Tupac Katari en el espacio es chino, ¿verdad? Claro, es China. y de hecho China, por ejemplo, decía, tiene su propio... A ver, en el mundo hay tres marcas de aviones, ¿no? El Airbus, el Boeing, y ahora es el Comac C919 que está en prueba, que es diseñado y fabricado por China, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, para terminar el programa, lamentablemente el tiempo siempre corre, cuáles son las lecciones que nosotros podríamos rescatar para la economía latinoamericana, para el escalamiento industrial en lo que significan las cadenas globales de valor? Bueno, entonces, entonces, ¿cómo convertir los sectores? A ver, entonces, la hipótesis, si bien nos he dicho, la hipótesis, ¿cuál es? La hipótesis de Hondo es cómo convertir las exportaciones en un motor de crecimiento económico. Entonces, para eso hay dos condiciones, entonces, para responder la pregunta. La primera condición es que lo que exportamos
hay que conectarlos con los otros sectores. Es decir, que el sector exportador manufacturero, que no sea como en México, porque es un sector exportador que solamente ensambla y no jala a los otros sectores de la economía. Entonces, tiene que ser un sector exportador que jale, que tenga fuertes eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Primer elemento. Segundo elemento, cómo las exportaciones pueden ser motor de crecimiento económico. Y eso está determinado y depende de la participación y la posición. Entonces, primero hay que participar y después hay que posicionarnos estratégicamente en la parte superior de la cadena para tener mayor valor agregado. Entonces, ¿qué significa? Primero, que nuestras exportaciones tengan fuertes eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Dos, que nuestras exportaciones cada vez tengan mayor contenido nacional, doméstico, porque en esa medida exportar más significará mejores condiciones de vida para un país, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones se desprende? Entonces, ¿qué lecciones se desprende? Uno, es lo que decíamos, ¿no? En general, implica hacer un poco, digamos, viendo las distancias, digamos, ¿no? entre América Latina y China, digamos, ¿no? Obviamente, digamos, una política. Hay que hacer, es indudable, sin política industrial no vamos a poder cambiar la estructura productiva de ningún país. Entonces, política industrial, sí o sí. ¿Quién lo va a hacer? El Estado. ¿Qué va a hacer? Probablemente una política proteccionista. Alguien dirá, digamos, ¿no? En este contexto de globalización, ¿será posible eso? Hay literatura que muestra que sí hay espacio. A pesar de las reglamentaciones, de las normas de la Organización Mundial de Comercio, muchos países de eso hacen política industrial, solamente que las ingenian para que esta organización no las prohíba. Entonces, política industrial, proteccionista, política de transferencia de tecnología, contenido nacional, creación de capacidades productivas en empresas locales, mejoramiento del capital humano para que participen activamente en este proceso de adueñarse, de quedarse con la mayor parte del valor agregado, porque si vamos a exportar gas y petróleo no necesitamos cuantificar mucho el recurso humano, pero si necesitamos exportar tecnología necesitamos pues mejorar sustancialmente la calidad de nuestro recurso humano, ¿no? Entonces ahí están llamados, digamos, ahí tienen un rol importante las universidades, los sistemas nacionales de innovación y todo esto, digamos, pero también hay que crear, lo que decía, ¿no? Hay que crear las condiciones. Entre las condiciones, por ejemplo, está el hecho de dar, primero, lo que decíamos, ¿no? Una, las cadenas globales de valor hay que incorporarlas como parte de la estrategia nacional de desarrollo y de industrialización de cualquier país. Por ejemplo, estaba viendo las estrategias de desarrollo de varios países y yo no veo vínculo entre eso. Digamos, ¿no? Parece que cada país estuviera en una isla y cada vez eso es menos cierto. Entonces no estamos ni siquiera viendo el contexto, ¿no? Entonces, el segundo elemento es que las cadenas globales hay que hacer políticas que permitan el crecimiento de las cadenas. ¿Eso qué implica? Hay que darle un entorno propicio para el comercio y la inversión, ¿no? Hay que establecer las condiciones en términos de infraestructura, capacidades tecnológicas, para que sea factible este proceso de escalamiento, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Azcárraga, por su participación en este programa. Él nos ayudó un poco a comprender el significado de las cadenas globales de valor, la importancia del escalamiento industrial dentro de estas cadenas globales de valor. Ideas que quedan ahí para que cada uno de nosotros las retomemos dentro de un modelo de propuesta de desarrollo económico que, bueno, es el vigente. Hay un elemento más que quizás en algún momento lo vamos a retomar, es la sostenibilidad de este modelo económico vigente. Sabemos que nuestro planeta Tierra, cada vez más lo tenemos claro, es finito en la posibilidad de darnos los recursos naturales necesarios para seguir alimentando ese modelo. El modelo chino lo hemos escuchado, no hemos analizado desde el punto de vista un poco así crítico los problemas de alta contaminación, de degeneración de lo que es la naturaleza, la sobreexplotación y todo aquello.
definitivamente aterrizaríamos un poco en lo de siempre, es decir, qué visión de país nosotros tenemos, qué visión de país nosotros pretendemos tener, todo eso queda pendiente. Pero hoy fue un programa dedicado otra vez a cadenas globales de valor y a escalamiento industrial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.